Estoy tratando de comunicarles esto a través de una serie que le he titulado ¿Qué es lo que la Navidad nos trajo? Y no estoy hablando de la Navidad que celebran en el mundo, estoy hablando de la realidad de la Navidad. Y quiero que la misma palabra del Señor nos pueda responder. Cuando miramos el pesebre, cuando miramos a ese niño, ¿qué es lo que vemos? Y voy a hablar brevemente de una progresión de la revelación de quién es el que nació. En la Escritura viene una progresión hasta el final. En el Apocalipsis se nos revela quién es aquel que nació. Así que veamos que Jesús, vamos a descubrir, 100% humano y 100% Dios. No es 50 y 50, 100% humano, 100% Dios. Pero vayamos paso a paso. Dice en esta porción que seguramente la gran mayoría la conoce, dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues y apresuradamente hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. El Mesías, el ungido, el Salvador del mundo, convertido en un niño. Ahora, mirar con ojos humanos a este niño, si te trasladas un poco en tu imaginación a ese momento, mirarlo solamente con ojos humanos, sin ninguna revelación sobrenatural, es perderse verdaderamente solo en las apariencias. Y esto es lo que le ocurrió realmente al dueño del mesón. Si hubiera sabido quién era ese niño, él lo hubiera tratado con los más altos honores, le hubiera dado el mejor lugar que él tenía para hospedar a esa familia. Pero se le escapó porque no sabía quién estaba por nacer ahí. Así que sin revelación es simplemente mirar a un niño común, normal, sin asombro y probablemente aún con menosprecio, porque nació en Belén, una ciudad que no tenía ninguna importancia, y peor aún en un establo. Mirar un niño así puede ocurrir que despreciemos a quien estaba ahí naciendo o inclusive acostado en el pesebre. Sin embargo, este niño fue anunciado desde 700 años antes de su nacimiento por los profetas, y fue necesario que los ángeles del Señor descendieran y revelaran quién estaba por nacer a estos humildes pastores. Revelaron la naturaleza o algo de la naturaleza de este niño. Así que ese niño creció y se hizo hombre, se hizo un adulto, tuvo una vida relativamente normal bajo la autoridad de sus padres humanos. Comió, lloró, durmió, se cansó, pero llegó a crecer. Dice la Escritura que uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. ¿Puedes imaginarte esa escena? Están en la última cena, cosa que conocemos ya, y este discípulo está recostado en el pecho del maestro. Ahora, así que ya no es un niño, es un hombre de 33 años, habiéndose desarrollado como un hombre normal, creciendo para convertirse en aquello para lo cual había venido aquí a la tierra. Se convirtió en maestro, se convirtió en siervo, se convirtió en Salvador, Redentor, el Señor de los que habrían de creer en Él. Ahora piensa en este discípulo amado que es Juan, visto con ojos humanos y muy naturales.
nos debería de parecer inapropiado que un alumno se recueste en el pecho de su maestro. Creo que ninguno de nosotros nos hemos recostado en el pecho de un maestro en la escuela. Pero este tenía una comunión muy cercana, una confianza basada en lo que él podía alcanzar a mirar de Jesús. Piensa esa cercanía tan increíble que Juan tiene. Un joven recostado en el pecho de su maestro con el que había caminado por 3 años y medio. Estaba cautivado por él, por la forma en que le habló, por la forma en que trató a la gente quebrantada o en pecado, endemoniado. Cómo miró Juan a Jesús, un hombre extraordinario, un maestro extraordinario. Así es como Juan nos muestra a Jesús, muy humano, como para acostarse en el pecho de él. Así que el Mesías se revela como un hombre que experimentó absolutamente todo lo que los demás humanos excepto el pecado. Veamos que el Mesías es revelado como más que un hombre, más que un humano normal. Pablo nos dice: por eso desde ese momento no vemos a los demás como lo hace todo el mundo. Es cierto que en el pasado veíamos a Cristo de esa manera, pero ahora no lo vemos como un hombre cualquiera. No lo vemos según la carne. Hay una revelación de la identidad de Jesús. Su muerte y su resurrección revelaron que este hombre, que este maestro no era un simple maestro, no era un profeta como los del Antiguo Testamento. Era alguien completamente diferente, que se había vestido con barro humano 100%. Y aún ahora no era posible mirarlo como un hombre, dice Pablo, como un humano que caminó aquí en la tierra, que lo hizo, que hacía milagros y que experimentó todo lo que es común a la raza humana. Fue revelado que era y que es algo mucho más que un hombre cualquiera. Vayamos más al Apocalipsis. Está este mismo apóstol Juan en Patmos, en una isla que se cree que era una prisión, y estaba orando. De pronto es llevado a una revelación en el espíritu y escucha una voz, y luego dice: me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candelabros de oro. Esto representa a todas las iglesias de ese entonces y de toda la historia. Sí, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, semejante, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies. Este es un simbolismo de una autoridad suprema. Esa vestidura solamente era apropiada para alguien que tenía una autoridad suprema. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Este es un emblema del sumo sacerdote que existió bajo el antiguo pacto. Jesús está revelando que Él es el verdadero sumo sacerdote, el que ha intercedido y intercede por la iglesia. Y el oro es una representación de la divinidad. Juan está viendo esto y dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Esto representa a aquel que en el libro del profeta Daniel le llaman el anciano de días. Habla de su eternidad y habla de su sabiduría, el cabello blanco. Y luego dice: sus ojos eran como llama de fuego. No es que le salieran llamas por los ojos, es que la mirada de este ser al cual Juan vio por al menos unos segundos, su mirada era verdaderamente penetrante. Ante la mirada de aquel que estaba contemplando o contempló por unos segundos, él se sintió totalmente descubierto. La mirada de este ser que le estaba viendo
era mucho más que aquello que a lo que a veces hemos escuchado, que dicen: oye, esta persona no le puede sostener la mirada, tiene una mirada tan penetrante que tienes que agachar, parece que te está descubriendo lo que hay dentro de ti. Jesús es mucho más que eso. Su mirada penetra y descubre absolutamente todo lo que hay en el corazón de Juan. Se siente descubierto. Sus ojos como llamas de fuego y sus pies como semejantes al bronce bruñido. Semejantes al bronce bruñido. El bronce es una representación de juicio, y sus pies habla del dominio de él. Y bronce bruñido por el fuego quiere decir que este juez tiene una justicia que ha sido probada por el fuego de la prueba, el fuego de prueba de la cruz. Él es digno de tomar el juicio. A él le ha sido dado, le ha sido conferida la autoridad para ser el juez de todos los seres humanos, de toda la historia. Es lo que representa. Y su voz era como el ruido de muchas aguas. Esto hace alusión como a cataratas. Quiero que imagine ese sonido, cómo percibe o cómo identifica Juan esa voz que le está hablando, como ruido de las aguas cayendo de una catarata o de un río, verdaderamente con un caudal poderoso. Pensando en esto, me acordé de un predicador hindú que antes de convertirse, bueno, a estas aguas se le llaman aguas vivas, ¿de acuerdo? Las aguas del río, aguas de catarata, se le llaman aguas vivas. Él decía, él es un hindú, estaba en su casa, no conocía de Dios, no conocía el evangelio, y él cuenta en su testimonio que de pronto en su cuarto hubo una luz extraordinariamente resplandeciente. No vio a nadie, pero de esa luz salía una voz que le decía: yo soy Jesús, el que murió y resucitó, el que murió por ti, para el perdón de tus pecados. Yo no entendía con claridad que era eso, porque nadie le había hablado el evangelio. Y este predicador decía que de pronto su voz declaraba: te amo, vez tras vez te amo, a un idólatra, a uno que desconocía absolutamente de Dios, a uno que había adorado a cientos de dioses en la India. Y esta voz, él decía, era como si esas palabras estuvieran vivas, como si fueran oleadas, cascadas de amor que yo no podía soportar y tuve que caer al suelo. Esa voz resonaba y que dice él que llenaba como cada una de sus células. Te amo, te amo, te amo. Y esto siguió por largo tiempo en ese momento. Dios lo escogió y es un predicador extraordinario, un evangelista. Él cuando predica pasan cosas extraordinarias. Así que su voz era como una cascada, como sonido de aguas vivas. Y aquí está Juan diciendo esto mismo. Su mano derecha tiene 7 estrellas. Quiere decir que las estrellas son todos los siervos del Señor Jesús. Están en su mano derecha, son sus instrumentos, es lo que quiere decir. Y luego dice: de su boca salía una aguda espada de 2 filos. No es literalmente que le salía una espada, pero lo que quiere decir Juan es que las palabras de él lo atravesaban. Cada palabra que saliera de la boca de este ser que le estaba viendo lo atravesaba. Y luego dice: su rostro era como el sol cuando brilla en toda su fuerza. ¿Qué sucede cuando volteas a mirar al sol cuando está
en toda su fuerza. Simplemente no puedes mantener tu mirada por más de un segundo. Tienes que cerrar los ojos. Lo que Juan está mirando es lo que dice Pablo. Es la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Este ser que él está viendo le ha quitado todas las ganas a Juan de recostarse en su pecho como lo hizo en la última cena. Porque la reacción correcta que él ha tenido es: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Ya no puede ser el niño chiple de Jesús. Cuando está viendo la identidad de quién es el que está ahí parado, porque le dice: no temas. Él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto. He aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¿Quién es este que le está hablando a Juan? ¿Quién es este niño? ¿Pueden regresarme una, por favor? Profeta Miqueas dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Déjame le digo algo que me deja anonadado cuando leo que sus orígenes son desde los días de la eternidad. El planeta Tierra tiene días de 24 horas, ¿correcto? El planeta Marte tiene otros días. El planeta Júpiter tiene otro tipo de días. Cada planeta tiene una medida de cuánto dura su día. Pero los días de la eternidad, ¿cuánto duran? Ahora la eternidad es el no tiempo. Y ahorita voy a ir más allá en esto. Ese niño que nació en Belén, sus orígenes son desde los días de la eternidad. Cuando Dios cuenta días, no cuenta días necesariamente días terrestres, porque Él no está limitado a solamente la tierra. Piensa en eso. Quiero que conozcas a este niño que no es un bebé ahora, y que Juan nos está mostrando la verdadera identidad de aquel que nació, que se hizo hombre en aquel día, que se hizo un humano, que se hizo tan pequeño. Dios, dicen los teólogos, es trascendente, es mucho más allá que toda su creación, pero también es inmanente. Quiere decir que se acerca a su creación. Es tan grande que está por encima de toda su creación, pero se hace tan pequeño y tan alcanzable que se hace hombre. Y esta porción de lo que voy a compartir a partir de ahorita es una porción de unas palabras de un pastor a quien admiro mucho, se llama John Piper, y que me ha impactado estas pequeñas frases que habla él acerca de la supremacía de Jesús. La palabra supremacía, ayúdenme por favor. El significado de la palabra supremacía es superioridad absoluta o grado más alto en una jerarquía o clasificación. Así que cuando hablamos de la supremacía de Cristo, estamos diciendo que Jesús, este Jesús que nació desde los días de la eternidad, tiene
una superioridad absoluta en todo. Quiere decir que no hay nadie por encima de Él. Él, si se va a definir como el soberano de todos los reyes, quiere decir que no hay ninguna autoridad sobre Él, que Él está encima de absolutamente todo lo que se nombra en este siglo y en el venidero, a tal grado que toda rodilla que está en los cielos y en la tierra, los cielos quiere decir en cualquier rincón en el universo, es lo que quiere decir eso, se va a doblar ante Él. Y toda lengua que exista, toda boca que exista en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, va a confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que quiero que veas esto. Que conozcamos, y es mi oración, la supremacía de Cristo. La supremacía de su divinidad. La supremacía de su divinidad es igual al Padre en todos sus atributos. Él es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia. Él es la imagen visible del Dios invisible. Que conozcamos la supremacía de su eternidad, que te deja perplejo el inconmensurable hecho de que Jesús nunca tuvo ningún principio. Jesús nunca tuvo ningún principio. No puedes encontrar el principio donde inició Jesús. Hay un cúmulo de estrellas que es conocida como las Pléyades. Son 7 estrellas. Y dicen los científicos, astrónomos, de acuerdo a ciertos criterios que ellos tienen para medir la antigüedad de una estrella, que ese cúmulo de estrellas es de los más jóvenes que existen en el universo. La antigüedad de las Pléyades es de 100 millones de años. La antigüedad de la Vía Láctea es 13,000 millones de años. Jesús creó todas estas cosas. Evangelio de Juan dice que por Él fueron creadas todas estas cosas y nada de lo que existe fue hecho sin Él. Él es por medio de quien Dios hizo el universo. Hebreos capítulo 1. Piensa, si nuestra Vía Láctea tiene verdaderamente 13,000 millones de años, ¿desde hace cuánto está Jesús? Él creó todo lo que existe, visible e invisible. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, sean todos los seres que existen en el universo, fueron creados por Él, por medio de Él y para Él. Este es el niño que nació. Todo el universo, inclusive este edificio, todo lo que existe a nuestro alrededor, absolutamente todo. La tierra, las galaxias son frágiles, son inciertos, como sombras que pasan en comparación con la trascendencia de Jesucristo. Debemos de comprender la supremacía de su inmutabilidad, virtudes preciosas, perfectas en Él, que nunca cambian, decisiones eternas que no cambian. Él no cambia en su esencia, en su carácter, en sus decisiones, en sus virtudes. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Conozcamos la supremacía de su inmutabilidad. Conozcamos la supremacía de su conocimiento.
Todo el conocimiento de Jesús hace que la biblioteca más grande que hay en el mundo, que es la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, parezca una caja de fósforos. Y cuando tomas todo el conocimiento de la física cuántica y todo lo que una vez Stephen Hawking soñó, parezca un libro de primero de kinder comparado con todo el conocimiento que Jesús tiene. Debemos de conocer la supremacía del conocimiento del Señor. Debemos de conocer la supremacía de su sabiduría. Él nunca ha sido confundido por absolutamente nada. Ningún problema le ha superado. Su sabiduría no ha sido enseñada por nadie y nadie le ha enseñado a él absolutamente nada. En él, en Jesús, están escondidos todos los secretos de la sabiduría. En él están escondidos todos los secretos de la sabiduría. Él no es sorprendido por absolutamente ningún descubrimiento. Él conoce la profundidad del corazón del hombre, los pensamientos. Él no es ajeno absolutamente a nada de la conducta humana. Él sabe absolutamente todo lo que hay en el corazón del hombre. Nadie necesita declarárselo. Él es Jesús. Debemos de conocer la supremacía de su autoridad. Él dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Su autoridad no ha cambiado. Él tiene toda la autoridad. Él cambia el curso de los años. Él quita y pone reyes. Él decide quién va a gobernar. Él decide quién no va a gobernar. Él decide cuánto va a gobernar alguna persona. Él no se sorprende por las decisiones de los presidentes, de los gobernadores, porque Él es el soberano de todos los reyes de la tierra. Él es el que hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay nadie que le diga y le reclame: ¿por qué haces esto? ¿Qué te pasa? Él tiene suprema autoridad. Y debemos reconocer y conocer la supremacía de la providencia de Él, sin la cual ningún pajarito de toda la enorme selva amazónica ha caído una vez a tierra, y sin la cual ningún cabello puede hacerse blanco o negro. Conozcamos la providencia de Jesús. Debemos conocer la supremacía de su palabra, que sustenta el universo con la palabra de su poder. No solamente su palabra creó todas las cosas, sino que su misma palabra hace que permanezcan y que formen un todo coherente, que tenga coherencia, que tenga hermosura, que tenga lógica. Su palabra misma declara que Él es el que hace que todo permanezca donde Él ha decidido que permanezca, que todo siga funcionando como Él determinó que funcionara. Debemos de conocer la sabiduría, la supremacía de la providencia de Jesús. Todas las galaxias, todas las moléculas, todas las células, todos los átomos y partículas subatómicas con las que nadie ha soñado aún, ahí donde nadie ha mirado, Él conoce y sabe todo lo que hay ahí. Y Él tiene autoridad en cada rincón del universo, por pequeño o grande que éste pueda parecer. Debemos de conocer la supremacía de su poder. Ve a este Jesús caminar sobre las aguas. Ve a este Jesús abrir los ojos a los ciegos de nacimiento. Ve a este Jesús abrir los oídos a los sordos, levantar a los paralíticos. Con una sola palabra o con dos palabras decirle a Lázaro: sal fuera.
y Lázaro se levanta. Y ese poder, dicho entre paréntesis, le ha sido confiado a la iglesia para que en su nombre se ha predicado el evangelio y se ha demostrado este evangelio con la palabra de su poder. Debemos de conocer la supremacía de su pureza. Él nunca ha pecado. Nunca ni por asomo tuvo una mala actitud. Nunca ni por asomo fue rebelde a sus padres. Nunca absolutamente tuvo ni un mínimo pensamiento de lujuria. Debemos de conocer la supremacía de su integridad y su fidelidad. Él nunca rompe una promesa. Siempre cumple su palabra perfectamente. Debemos de conocer la supremacía de su justicia. Él pagará a cada uno en el universo de acuerdo a sus injusticias, a sus iniquidades. Lo pagará o en la cruz o en el infierno. Nadie escapará de su justicia. Nadie quedará impune. Él es el juez del universo que va a juzgar con justicia suprema. Vamos a conocer la supremacía de su paciencia. Él nos ha soportado a ti y a mí por décadas. ¿Qué es lo que ha hecho que esta mañana salga el sol sobre este planeta? Un mundo lleno de pecadores como tú y como yo. ¿Qué es lo que ha hecho que el sol salga en esta ciudad? Llena de maldad, de violencia, perversidad. ¿Qué clase de paciencia es esta que Dios expresa? Él no debería de esperar tanto tiempo, a mi parecer, pero Él es Dios. Él no quiere que ninguno perezca. Es paciente y espera a que cada uno proceda al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Conozcamos la supremacía de la obediencia de siervo. Él guardó cada uno de los mandamientos de su Padre perfectamente. Nadie ha obedecido como Él. Siendo igual a Dios, se sometió al Padre y obedeció hasta lo último, hasta lo más grave. Obediencia perfecta, y al final obedeció ir a la cruz. Conozcamos la supremacía de su humildad, de su mansedumbre, de su ternura, porque Él no quebraría la caña que es cascada, ni apagaría el pabilo humeante. Conozcamos la supremacía de su ira. Un día caerá desde el cielo tal ira sobre este mundo que aquellos que lo rechazaron desearán que los montes, que las peñas caigan encima de ellos y los guarden de la ira del Cordero. Será tan espantoso que preferirán los hombres morir aplastados bajo un monte que caer bajo la ira del Cordero. Cuando vemos los crímenes en este mundo, las atrocidades que se cometen, hay personas que se atreven a desafiarte y te dicen: mira, está pasando todo esto, ¿dónde está tu Cristo Todopoderoso? Y esto es bien simple, se contesta bíblicamente muy simple. Él está ahí, está atesorando ira, y un día va a llamar a cuentas a todas estas personas rebeldes, inmorales, perversos, que le aborrecieron y que no quisieron rendirse a Él. Y entonces las van a pagar todas juntas, absolutamente todas juntas en el lago de fuego. Serán juzgados con un castigo eterno, consciente, sin fin. Eso es fácil.
Y si algunos de ustedes no se arrepienten, igualmente perecerán junto con ellos. Conozcamos la supremacía de su gracia, que le dio vida a los rebeldes como tú y como yo, espiritualmente muertos, separados de Dios, que despertó fe en nosotros, que éramos sus enemigos y nos convirtió en sus amigos, en sus hijos. La supremacía de su gracia nos alcanzó cuando estos rebeldes corríamos hacia el infierno, nos despertó. Abrió nuestros ojos y vimos la hermosura de la gloria de Dios en Jesucristo. Hace tiempo, cuando era un adolescente, estaba en el patio de mi casa y tenía mi mano sobre un palo y sentía algo así como peludito y se sentía muy padre, pero no veía qué era. Y volteo y una infeliz araña peluda que yo estaba acariciando. Cuando la veo casi me desmayo. Sentí que me corría una ansiedad desesperante por mi cuerpo, pero fue hasta que la vi. Así fuimos nosotros. Las cosas de este mundo, la maldad y el pecado nos parecían aterciopeladas y queríamos estar ahí. Pero cuando Dios abre nuestros ojos y decimos: ¿qué estoy haciendo con esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Jesús ha venido a salvarme. Ya no quieres más nada porque descubriste que era una araña peluda lo que estabas acariciando. Que si Dios no te salva, vas directo a la condenación eterna. Conozcamos la supremacía de su amor. Dios ha dado múltiples e innumerables muestras de su amor por nosotros, pero la cruz, Él no puede dar otra muestra más grande de su amor por ti y por mí, y no la dará. Solamente Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz. Murió por amor a nosotros y contra todo merecimiento nos da la habilidad de disfrutar a la persona de Él y alegrarnos en el conocimiento más de Él y en la experiencia de tocarlo y poder ser tocados por Él. En la medida que lo exaltamos y engrandecemos su nombre, conozcamos la supremacía de su alegría. Él, en comunión con el Padre, con el Espíritu Santo, derramaron un gozo inefable en la creación. Cuando hicieron el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Dios, la deidad, todas estas galaxias, cuando ves la creación, las flores, los peces, los animales, y ves toda esta hermosura, ellos estaban derramando toda su alegría para crear todas estas cosas que un día serán la herencia de los santos que están luchando día a día para agradarle. Él no hizo las flores para que te enojaras, no hizo los animales para odiarte, no hizo las estrellas para matarte con ellas. Son una herencia que Él tiene preparada, toda su creación preparada para ti. Si estás en Él, conozcamos todas estas cosas. ¿Sabes? Para esto fuimos creados. No para entretenernos en cosas triviales, no para perder el tiempo, la oportunidad tan breve que tenemos en esta vida, sino para conocer a Cristo en su supremacía. Este mundo va a pasar, todo va a pasar en unos segundos y luego entraremos al otro lado de la eternidad, en un día sin fin, o con Cristo o sin Cristo. Este Jesús vendrá por los suyos y estarán para siempre, eternamente, en el gozo
supremo con Él. Y aquellos que no creyeron en Él y que no se sujetaron a su autoridad estarán eternamente avergonzados, resentidos, enojados, confundidos, desesperados, sin esperanza y sufriendo el precio justo de su rebelión hacia Dios. Y su fuego, dice Apocalipsis, su humo subirá eternamente por los siglos de los siglos en la presencia del Cordero. Wow. Fuimos creados para conocerle, para ocuparnos en Él y dedicarnos a Él. No hay cosa más sublime que dedicar nuestra vida a aquello para lo cual fuimos creados. Y cuando lo lleguemos a hacer, nos daremos cuenta que apenas descubrimos las laderas más pequeñas del monte de la supremacía de Jesucristo, que apenas estamos tocando las faldas de ese cerro de la supremacía de Cristo. Porque entonces dice la Escritura que nos levantaremos al tercer día y proseguiremos a conocer a Dios. Continuaremos conociéndolo más y más durante la eternidad y siendo saciados en Él eternamente y para siempre. Fuimos creados para eso. Y el tiempo faltaría para acabar de hablar de la supremacía de su severidad, de la supremacía de su dignidad, de la supremacía de su simplicidad, de la supremacía de su complejidad, de la supremacía de su profundidad, de su tranquilidad, de su determinación. Si existe algo admirable en el universo, si existe algo digno de alabanza, se puede resumir en esto: no es tú, no es yo, es Jesucristo. Él es supremo sobre todo. Él es supremo sobre toda la creación visible e invisible, donde los seres humanos han llegado y donde no van a llegar jamás con su ciencia y su conocimiento. Los lugares inalcanzables del universo, sobre toda la tierra, desde la cima del monte Everest, que está a una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar, o hasta el fondo del océano Pacífico, en unos lugares tan profundos de 11.000 metros de profundidad que les llaman las fosas de las Marianas. Todo, absolutamente todo. Él es supremo sobre todas estas cosas. Él es soberano. ¿Sabes qué quiere decir que Él es soberano? Estoy casi por acabar. El soberano que tiene el máximo poder y autoridad, y no hay ninguna autoridad sobre Él, porque Él es Dios. Piensa en eso. Él es soberano sobre todas las plantas y animales. Él tiene autoridad sobre todas estas cosas. Cada vez que digo soberano, piensa en la máxima autoridad. Él es soberano sobre todos los animales, desde la pacífica ballena hasta el virus asesino más pequeño. Él es soberano sobre todos los cambios climáticos, la lluvia, el granizo, la tierra, los huracanes, los monzones, absolutamente todos los fenómenos meteorológicos. Él es soberano sobre todos los procesos químicos, buenos y malos. Él es soberano sobre el cáncer. Él es soberano sobre la malaria. Él es soberano sobre las gripes, sobre la sublime gracia de los antibióticos y todos los medicamentos que no nos merecemos. Él es soberano sobre todo país y gobierno. Él es soberano sobre los terroristas. Él es soberano sobre las bombas humanas, sobre los suicidas terroristas. Él es soberano sobre la política. Él es soberano sobre las elecciones, sobre los debates presidenciales. Jesús es soberano sobre los medios, los noticieros. Jesús es soberano sobre los programas de entretenimiento. Jesús es soberano sobre los deportes. Jesús es soberano sobre todo el sistema educativo, sobre las universidades, sin importar lo que enseñen. Él es soberano. Él es soberano sobre todo el conocimiento, sobre las ciencias, sobre la investigación. Él es soberano de los negocios, de las empresas, de las finanzas. Él es soberano sobre todos los sistemas de comunicación, de información, de internet. Como lo dijo un teólogo,
llamado Abraham Kuyper. Esta frase me hizo explotar la cabeza. No existe una pulgada cuadrada en toda la tierra, en todo el universo, donde Cristo no pueda decir: mío, yo gobierno sobre esto, soy supremo sobre esto, y esto incluye tu vida. Debemos de conocer a este Cristo. Y aunque tal vez no estés de acuerdo que Él posee este tipo de autoridad, esta clase de suprema autoridad, es cuestión de un breve tiempo. Un breve tiempo hasta que Él venga en la gloria de su Padre y todos sus millares y millones de ángeles en fuego resplandeciente, para dar alivio a todos los que confiaron en Él, aunque padecieron en la tierra, y también para dar tormento eterno y consciente a los que le rechazaron y dijeron: ¿dónde está tu Dios? Que Dios nos ayude a mirar la supremacía de su Hijo. Quiero decirte algo: entrégate a esto, porque en la medida que le conoces, más confías en Él, más gozo y satisfacción encuentras en Él. Somos llamados a conocerle a Él. Entrégate a esto. Y oro porque Dios te abra los ojos de tu entendimiento para que te sumerjas en la palabra de Dios, porque ahí es donde comienza Él a revelarse. Ahí en la Biblia hay centenares de verdades gloriosas, brillantes, resplandecientes, que satisfacen tu corazón y que te elevan a unas alturas gloriosas del conocimiento de aquel que sustenta todo el universo y que te ama con amor eterno. Puedes derramar tu corazón delante de Él conforme más y más lo conoces. Puedes soltar tus juguetes temporales de aquí cuando conoces la gloria de aquel que murió en la cruz y resucitó, y que a su vez está sustentando todo el universo. Puedes dejar tu estupidez cuando miras la gloria y la hermosura de aquel que te mira con ojos de llama de fuego y te conoce absolutamente todo. Puedes confiar en tu necesidad, en aquel que es el que provee absolutamente todo lo que los seres humanos necesitan, no solamente los justos, sino hasta aún de los injustos. Puedes confiar en este soberano, supremo Rey, cuando Él dice que donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Piensa esto. Piensa en esto. Este soberano Rey supremo que se hizo hombre dijo: yo estoy en medio de dos o más personas que se reúnen en mi nombre. Yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Él está aquí. Nos hemos reunido en su nombre. Y aquel que te he descrito muy básicamente, Él está aquí para que te entregues en una adoración frenética, en una rendición total, en una confianza plena en Él, en una dependencia y en un gozo y satisfacción. Porque piensa en la inmensidad del universo que te he descrito. Cada galaxia que existe tiene, según los científicos, alrededor de 100,000 millones de estrellas. Y hay en el universo conocido alrededor de 100,000 millones de galaxias. Cada estrella es como un sol. Piensa en la inmensidad de ese universo que Cristo creó. Y piensa cómo es capaz un Dios tan glorioso de apuntar su mirada a este grano de tierra que flota alrededor de una estrella que se llama planeta Tierra, y aún así apuntar su mirada hacia tu persona, extender sus brazos misericordiosos para decirte cuánto te ama. ¿Qué clase de Dios es este que se fija en personas como nosotros? Él está con su oído abierto y sus manos extendidas para salvar.
porque te ama. Si escuchas con fe la inmensa bondad que Él quiere mostrarte, es mucho más que darte juguetes. Porque, a decir verdad, lo mejor que nos ha dado la Navidad no es el perdón de pecados, y glorificamos a Dios por eso. Lo mejor que Dios nos ha dado no es la justificación por la fe, y damos gloria a Dios por eso. Lo mejor que Dios nos da no es la promesa de ir al cielo y no ir al infierno. Lo mejor que Dios nos da es Él mismo dándose a ti, a un ser inmortal, imperfecto, entregándose y gritándote desde los cielos cuánto ha elegido amarte. Que se hizo hombre pequeño, del tamaño insignificante como un humano, para venir y gritarte en la cara cuánto te ama. Por eso Pablo oraba y decía: quiero vivir de tal manera, quiero correr en mi vida de fe de tal manera que me sea concedido ganar a Cristo. Él no decía ganar el cielo. Quiero que me sea concedido ganarlo a Él, tenerlo todo a Él. Él había entendido eso, porque tuvo una revelación de quién era el que estaba allá en los cielos. Él quería no más cosas, Él lo quería a Él. Pon todos tus juguetes al lado de Jesús y compáralo con esa realidad inconmensurable de perfección, amor, santidad, justicia, fidelidad, autoridad, sabiduría, conocimiento, inteligencia, amor y gracia, perdón, misericordia. Ve todos tus juguetes en los que te entretienes aquí en la tierra y se convertirán en paja despreciable comparados con tener a Jesús. Todas aquellas cosas por las cuales te preocupas y tiemblas y te llenas de ansiedad y de temor son paja comparados a la soberanía del Cristo vivo. Cuando sabes que Él está no solamente para ser admirado por ti y por mí, sino para tu bien, porque si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está por ti, quiere decir que Él está buscando absolutamente tu bien. Y el primer más grande bien es que lo recibas a Él con todo lo que Él es. No lo merecíamos y Él vino por nosotros. Merecíamos juicio, condenación eterna, y Él nos dio salvación. ¿Cómo no devolver todo lo que somos hacia Él? ¿Cómo no regalarle la respuesta de una confianza plena en Él? Que nada en absoluto alrededor de ti mueva el piso donde estás parado y empieces a morir de miedo y de pánico. Es que sepas que Él está. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. La realidad perfecta, absoluta de toda la deidad que habita en Él. Toda la plenitud de la deidad que habita en Él, todo el poder, toda la gloria, toda la majestad y la autoridad fluyendo para tu bien. Resumidos y concentrados en una sola cosa, escúcheme bien, su nombre. Porque Él tiene el nombre que es sobre todo nombre, el nombre más sublime que se nombra en los cielos, en la tierra, en este siglo y en el venidero, y nos ha dado la facultad de usar su nombre. En su nombre sea predicado el evangelio a todas las naciones. En su nombre pongan las manos sobre los enfermos. Ve de quién estamos hablando. En su nombre echen fuera demonios. Es su nombre, glorioso, incomparable nombre.
En su nombre es que los seres humanos encuentran salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos sino en Jesucristo, hombre. Aquel que en la eternidad vivió desde la eternidad, vino por ti porque te amó, vino para ti porque te amó. Dale más gloria a Él. Dale más gloria, más y más gloria a Él. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. ¿Cómo no mirarlo a Él digno de nuestra adoración, nuestra entrega, nuestra obediencia, nuestra confianza, nuestra lealtad? Solamente a Él, a nadie más daremos gloria, sino es al Dios eterno, el trino y uno Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Recibe gloria, honra, alabanza. Todo le pertenece, la riqueza, la sabiduría, el dominio, el imperio por todos los siglos. Él es Dios y no hay otro Dios fuera de Él. Él es Dios y su corazón arde por ti. Te ama inconmensurablemente, te ama y entrañablemente, te ama y te desea. Deséalo tú a Él, anhélalo a Él, deséalo a Él por sobre todo. Él es todo lo que necesitamos, no las cosas que nos pueda dar. Dios no necesita hacer nada para que creamos en Él, excepto revelarse, mostrar quién es Él, para que confiemos en Él. Sin embargo, en su misericordia, Él hace cosas extraordinarias que no debería de hacer para que creamos en Él, pero porque quiere ayudar a nuestra incredulidad, Él hace cosas extraordinarias todavía en este tiempo. Quiero llamar aquí a Pris Díaz y a Raquel, mi hija. Una de esas extraordinarias muestras de la gracia, del amor de Jesús, de su autoridad, de su poder, de su soberanía, a fin de que te entregues y te rindas a Él y puedas decir: por si no lo has dicho, me rindo a Jesús, me entrego a ese Señor soberano. Bien, ni siquiera conozco todos los detalles de lo que voy a escuchar aquí, sino una parte. Vengan aquí a la luz. Bueno, ayer sucedió un milagro en las reuniones de Nexo, digo, Temple, perdón. Entonces, yo tenía escoliosis. Para las personas que no conocen qué es escoliosis, es la columna desviada. Los doctores me habían dicho que pues probable tenía que ser una operación, y por mi parte me puse a investigar lo que tenía esa operación, ¿no? Y era muy complicada. También igual la recuperación era muy complicada, y sinceramente pues yo tenía mucho miedo de pasar a esa operación. Y a lo que vamos es que, bueno, en la clase hemos estado viendo así de cómo Dios ha sanado enfermedades, cómo Dios usa varias formas. Entonces pues Dani es uno de los líderes junto con Pris. Entonces nos dijo: no, pues vamos a orar por Pris. Yo siento que tenemos que orar por ella. Y pues nos preguntó qué pensamos que teníamos que hacer. Y pues yo levanté la mano y le dije: no, pues la imposición de manos. Me dijo: ándale, pues pásale para acá. Y yo: ay, ok. Entonces pues ya pasé y le sentí la columna. Y o sea, se sentía así la columna desviada. Era ahí evidente que estaba desviada. Entonces pues ya Dani nos guió. O sea, él oraba y nosotros lo repetíamos. Y pues yo tenía la mano así sobre su columna. Entonces de repente se empezó a mover. O sea, en verdad se empezó a mover así como si fuera una serpiente. Se sintió muy, muy raro.
Entonces, pues ya nos esperamos un ratito y le dije, Dani, se está moviendo. Y me dijo, ¿en serio se está moviendo? Y yo, sí, se está moviendo. Y luego, dijo, no, pues vamos a orar de nuevo. Y ya hicimos lo nuevo y de repente otra vez se empezó a mover. Entonces, Pris nos comentaba que también, o sea, como estaba desviada, también la parte de acá estaba desviada. Entonces Dani puso sus manos y dijo, ok, oren ustedes y díganme si Dios les dice, pues si tenemos que hacer algo en especial. Y pues nadie dijo nada. Entonces dije, no, pues hay que orar de nuevo, pues a ver si pasó algo. Dije, no, pues ok, ahora tú ora. Y yo le dije, ¿yo? Dije, sí, tú guíanos. Y yo, ok, está bien. Entonces ya pues empecé a orar, no, pues que a la colmada se alinee y ya, de repente se empezó a mover de nuevo. Y pues yo me asusté porque, o sea, se los juro, se sentía muy, muy raro. Entonces empecé a tocar así y ya se sentía así derecha y luego Pris estaba, ¿qué? ¿Es en serio? Y yo, sí, se siente derecha y luego se empezó a tocar y, no manches. Y, o sea, se sentía derechita, o sea, yo sentí el antes y el después y sí se sentía, o sea, era obvio que estaba ya derecha. Ponte de pie, ¿de acuerdo? Póngase de pie. Cierra por un momento tus ojos. Este es el Dios a quien adoramos, quien ha tenido misericordia de nosotros, quien se atreve a confiarnos su nombre, su autoridad, su poderío.